Ok, seguimos avanzando al módulo 12, direccionamiento IPv6, la versión del protocolo de Internet versión 6. Dentro de esta capacitación de introducción a redes, en la capacitación del CCNA, de Cisco Networker Academy, y de la universidad en la materia de introducción a redes. Ok, vamos a avanzar, y el contenido de de los objetivos de este módulo direccionamiento IPv6. El objetivo principal es implementar un esquema de direccionamiento IPv6. Tenemos ahí los temas, tenemos 5 temas: problemas con IPv4, se va a explicar la necesidad de la asignación de direcciones IPv6, posteriormente en el siguiente capítulo la representación de direcciones IPv6, cómo se representan estas direcciones, tipos de direcciones IPv6, configuración estática del GUA y del LLA. Ahí se va a explicar cómo configurar las direcciones de Unicast Link Local del IPv6 en forma estática. Direccionamiento dinámico para el GUA IPv6, explicar cómo configurar las direcciones globales Unicast de forma dinámica. También tenemos dentro de este módulo tenemos direccionamiento dinámico para las LLAS IPv6. Hoy vamos a configurar dinámicamente direcciones link local, direcciones multicast IPv6, identificación de las direcciones IPv6, división de subredes de una red IPv6, implementación de un esquema de direccionamiento IPv6 dividido en subredes. Iniciamos con el 12.1, problemas en el direccionamiento de IP versión 4. Bien, la necesidad. ¿Por qué la necesidad de migrar a un nuevo protocolo, en este caso la versión 6? Bueno, ya que la versión anterior 4 se estaba quedando sin direcciones, el sucesor IPv6 tiene un espacio de direcciones de 128 bits mucho más grande. El desarrollo de IPv6 también incluyó correcciones para las limitaciones del IPv4 y otras mejoras para esa versión IPv4 que fue implementada desde la década de los 80s, y ya se necesitaba renovar por la falta de direcciones a nivel mundial, ¿no? Entonces, con una población que accede a Internet cada vez mayor, pues este espacio fue limitado, problemas de NAT y de la Internet de todo, llegó el momento de comenzar la transición al IPv6. Coexistencia entre IPv4 e IPv6. Tanto IPv4 como IPv6 coexistirán en un futuro próximo, y la transición llevará varios años. El Instituto IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de migración pueden dividirse en 3 categorías: Dual Stack, o sea, los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 y IPv6 de manera simultánea. Tenemos el tunneling, que es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4. Translation. El Network Address Translation 64, NAT64, permite que los dispositivos IPv6 habilitados se comuniquen con dispositivos IPv4, habilitando mediante una técnica de traducción similar a NAT para IPv4. Nota: la tunelización y la traducción son para transiciones IPv6 nativo, solo debe usarse cuando sea necesario. El objetivo de ser las comunicaciones IPv6 nativas de origen a destino. 12.2. Representación de una dirección IPv6. Formatos para estas direcciones. Para empezar, tienen 128 bits de longitud y están escritas en el sistema numérico hexadecimal. Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden escribirse en cualquiera de las dos. El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es el que muestra ahí:
tenemos estos 8 octetos separados por 2 puntos cada uno, donde cada X consta de 4 valores hexadecimales. O sea, estamos hablando de ese octeto, ¿sí? 4 valores, 4 números, 4 dígitos hexadecimales, un número de 4 dígitos hexadecimales. Tenemos el IPv6, un octeto, es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Ejemplos de direcciones IPv6 en el formato preferido. Y tenemos ahí una dirección enrutable que empieza con 2001, 2 puntos, 0db8, 2 puntos, 000, 2 puntos, 1111, 2 puntos, y luego una sucesión de ceros, que ya estamos hablando, si tiene el prefijo diagonal 74 sería la parte de host, y termina en 0200. ¿Sí? Como pueden observar, esa dirección tiene 8 espacios. Esos 8 espacios son los sextetos, compuestos de 16 bits, y 16 por esos 8 octetos pues nos da la cantidad de 128 bits de longitud. Regla 1. Vamos a ver la primera regla para hacer más compacto el formato, para ayudar a reducir esta anotación de direcciones IPv6, o sea, omitir ceros iniciales, como muy similar a como lo hacemos si tuviéramos una cantidad en decimal que fuera, por ejemplo, 0.15. Escribimos normalmente 15 nosotros en nuestro sistema natural decimal. Entonces aquí en hexadecimal, esta regla 1 pues quiere copiar esa parte pues nativa humana que tenemos para el sistema que usamos nosotros. Entonces, por ejemplo, si en el octeto existe 01AB, se puede representar como 1AB, o sea, podemos escribir el 0 del lado izquierdo, ¿sí? En lo que sí no podemos omitir son los ceros del lado derecho. O sea, si escribimos, por ejemplo, nosotros en decimal 0.10, no le quitamos el 0 del lado derecho, porque ya sería 1. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 0.9FO se puede representar como 9FO, F0, perdón. 0A00 se puede representar como A00. 00AB se puede representar como AB. Nota: esta regla solo es válida para los ceros iniciales, no para los ceros finales, como les estaba comentando. Entonces, fíjense en el formato que tenemos en la parte de abajo, se pueden omitir los ceros del lado izquierdo. En el segundo octeto, tenemos ahí la omisión del 0, en 0 db8. Se puede escribir nada más db8. Ahora, tenemos el último octeto, tenemos el 0, 200, se puede escribir nada más 200 al final. Si observan las agrupaciones de 4 ceros, se pueden omitir los 3 ceros que tenemos del lado izquierdo y nada más escribir un solo 0. ¿Ok? Bien. Existe la regla 2, cuando utilizamos los puntos dobles seguidos. Pueden reemplazarse por cualquier cadena única y contigua de 1 o más ceros de 16 bits octetos que estén compuestas por solo ceros. Ahí tenemos un ejemplo. Con la regla 1 ya reducimos a 0, 0, 1, 2 puntos, db8, ahí le quitamos, acuérdense, el 0. Luego 2 puntos, CAFE, 2 puntos, 1, se quitaron los 3 ceros del lado izquierdo, 2 puntos, 0, se quitaron 3 ceros del lado izquierdo, 2.0, se quitaron 3 ceros del lado izquierdo, 2.0, igual se quitaron 3 ceros del lado izquierdo, 2.1, se quitaron los 3 ceros del lado izquierdo, se omitieron esos ceros del lado izquierdo iniciales, ¿no? Ahora, aquí podemos hacer uso de esta regla donde tenemos esa agrupación de los 3 ceros que están contiguos ahí. Entonces podemos omitirlos y podemos entonces sustituirlo por esos 2 puntos dobles.
¿sí? Entonces podemos escribir esos 3 ceros como esos 2 puntos dobles y queda ahí en el ejercicio como 0, 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos AFE, 2 puntos 1, 2 puntos 2 puntos 1. Nota, los 2 puntos dobles se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección, de lo contrario habría más de una dirección resultante posible, ¿sí? No podemos utilizar los dobles puntos 2 veces, ¿sí? Porque no sabríamos cuál de los dos fue el que se comprimió. 12.3 tipos de direcciones IPv6. Tenemos estos tipos de direcciones y existen 3 categorías amplias. La de unicast, o sea, el envío a un solo dispositivo, o sea, unidifusión, identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IPv6. Tenemos la otra categoría, que es la multicast, o sea, la multidifusión. Se usan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos. Tenemos la anycast, que es cualquier dirección unicast de IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección de anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esta dirección. Nota, a diferencia del IPv4, IPv6 no tiene una dirección de broadcast, o sea, de difusión. Sin embargo, existe una dirección IPv6 de multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado. Longitud del prefijo IPv6. La longitud del prefijo se representa en notación de barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IPv6. La longitud del prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud del prefijo IPv6 recomendada para las redes locales, LAN, y la mayoría de los otros tipos de redes es diagonal 64, o sea, la mitad de bits para la parte de red y la mitad para la parte de host o identificador de interfase. Entonces tenemos ahí en el ejemplo esa dirección como la mitad, o sea, 4 extetos iniciales, los primeros 4 que suman 64 bits son para la red, y los últimos 64, que son los ceros, para la parte de host o identificador de la interfase. Aquí hay una nota: se recomienda encarecidamente utilizar un ID de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto se debe que la autoconfiguración de las direcciones sin estado SLAAC utiliza 64 bits para el identificador de interfaz. También facilita la creación y administración de subredes. Tipos de direcciones unicast de IPv6. A diferencia de los dispositivos IPv4 que tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener 2 direcciones unicast. Tenemos la Global Unicast Address, la GUA. Estas son similares a las direcciones IPv4 públicas. Estas son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas. Y tenemos la Link Local Address, la LLA. Se requiere para cada dispositivo con IPv6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Las LLAs no son enrutables y están confinadas a un único enlace. Entonces tenemos ahí tipos de direcciones, y se observan, pues tenemos las unicast globales, las link local, las loopback, que son las de autoprueba, que todos son ceros y termina en 1, es la primera dirección de host posible dentro de toda la gama de direcciones IPv6 con el prefijo diagonal 128. Tenemos direcciones no especificadas también. Dentro de ese rango tenemos las locales únicas, que empiezan con FC00 y terminan en el rango de FDFF con diagonal 7, y tenemos las compatibles con IPv4.
Nota sobre la dirección local única, la LIN local, ¿verdad? Las direcciones locales únicas IPv6 están dentro del rango, o sea, van a iniciar con FC00 a FDFF. Tienen el prefijo /7. Tienen cierta similitud con las direcciones privadas RFC 1918 para IPv4, pero existen diferencias significativas. Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios. Se puede utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesitarán acceder a otra red. Las direcciones locales únicas no se enrutan o traducen globalmente a una dirección IPv6 global. Nota: muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad. Esto nunca fue el uso previsto para estas direcciones locales. Tenemos estas direcciones únicas globales de IPv6 y son enrutables aparte. Actualmente solo se están asignando estas direcciones únicas globales con los primeros 3 bits, o sea, empieza con 001 o 2000 /3. Las GUAs disponen actualmente, comienzan con un decimal 2 o un 3. Esto es solo un octavo del espacio total de direcciones IPv6 disponibles. Entonces tenemos ahí el rango del primer octeto, ¿sí? Si observan, entonces va a poderse usar desde 0010, que al pasarlo a un número decimal, acuérdense que el S1 en la posición número 2 del bit menos significativo vale 2, a la traducción al hexadecimal, entonces sería 2000, y el rango va a terminar en 3FFF, como muestra el gráfico. Tenemos la estructura GUA de las IPv6. Prefijo de enrutamiento global. El prefijo de enrutamiento global es la parte del prefijo o red de la dirección asignada por el proveedor, como un proveedor de servicios de Internet, un ISP, a un cliente o sitio. El prefijo de enrutamiento global varía en función de las políticas del ISP. Tenemos dentro de esta estructura el identificador de subred o ID de subred. El campo ID de subred es el área entre el prefijo de enrutamiento global, o sea el /64, y la ID de interfaz. Las organizaciones utilizan ID de subred para identificar subredes dentro de su ubicación. Tenemos el identificador de interfaz. El identificador de interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se recomienda encarecidamente que la mayoría de los casos se utilicen subredes /64, lo que crea un ID de interfaz de 64 bits. Nota: IPv6 permite que las direcciones de host de 0 a todo 1 puede asignarse a un dispositivo. La dirección de todos ceros está reservada como una dirección de difusión ilimitada del router de subred y debe asignarse solo en los routers. Tenemos el IPv6 con el LLA, la dirección local, ¿no?, del enlace. Permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 con el mismo enlace y solo en ese enlace subred. Los paquetes con una LLA de origen o destino no se pueden enrutar, o sea, están dentro de una red local. Se pueden utilizar indefinidamente en redes locales, ¿no? Se pueden repetir. Cada interfaz de red habilita para IPv6 debe tener una LLA. Esa es una condición, que dentro de la subred o de la red no se repita esa LLA. Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará uno automáticamente, ¿sí?
donde pues, se va a sustraer dentro de la dirección MAC que tiene el dispositivo y lo va a asignar a esa dirección LIN local para que no sea igual. Las LLAs IPv6 están en el rango de la FE08, o sea, van a encontrar siempre FE80, por decirlo así, o 80, diagonal 10. Configuración estática GUA LLA 12.4. Bien, en esta configuración estática, la mayoría de los comandos de configuración y verificación IPv6 de Cisco IOS son similares a sus equivalentes IPv4. En la mayoría de los casos, la única diferencia es el uso de IPv6 en lugar de IP dentro de los comandos. El comando para configurar GUA IPv6, o sea, una dirección unicast global que es enrutable, la mayoría, en la interfaz es el comando IPv6 espacio address, y después hay que escribir esa dirección IPv6 diagonal, escribir siempre el diagonal, no se les olvide, y el prefijo, como muestra ahí en la configuración para una interfaz gigabit 0 diagonal 0 diagonal 0. Y también no se les olvide escribir el comando no shutdown para que se levante. Configuración estática en un host de Windows. Para configurar la dirección IPv6 en un host de Windows de forma manual es similar a configurar una dirección IPv4. Cualquiera de las dos, ya sea la unicast global o la LIN local de la interfaz del router, se puede utilizar como el gateway predeterminado. La mejor práctica es utilizar la LIN local como default gateway. Ok, tenemos ahí en el gráfico donde se va a seleccionar que deseamos utilizar una dirección IPv6 y no obtenerla en forma automática. Vamos a darle en el primer campo la dirección IPv6, ya saben, compacta, y en vez de ponerle diagonal 64, el 64, el prefijo se escribe en el segundo campo, y en el tercer campo vamos a escribir la puerta de enlace o el gateway por defecto, que se utiliza principalmente en la LIN local del router, ¿sí? Ok, nota, cuando se usa DHCP IPv6 o SLAAC, se especifica automáticamente la LLA del router local como dirección de gateway predeterminado. Ok, cuando seleccionamos obtener una dirección automática. Configuración de GUA estática en una dirección LIN local unicast. Tenemos esta configuración en LIN local manualmente, que permite crear una dirección reconocible y más fácil de recordar. Las LLAs se pueden configurar manualmente mediante el comando IPv6 address. Ahí vamos a escribir la dirección local del enlace local, la LIN local IPv6, y posteriormente el comando al final LIN local. Si observan, aquí no se escribe el prefijo, ¿sí? Ok, y terminamos con el comando no shutdown para levantar la interfase. Tenemos ahí el ejemplo para una interfase gigabit 0 diagonal 0 diagonal 0. Nota, la misma LLA se puede configurar en cada enlace siempre que sea única en ese enlace. La práctica común es crear un LLA diferente en cada interfaz del router para facilitar la identificación del router y la interfaz específica. Tenemos el siguiente subtema 12.5, direccionamiento dinámico para GUA IPv6. Los mensajes RS y RA, o sea, los dispositivos obtienen direcciones de estas unicast globales dinámicamente a través de mensajes del control de mensajes del protocolo de Internet versión 6, ¿sí? En sus siglas ICMP V6, ¿no? Internet Control Message Protocol. Los mensajes de solicitud del router RS
son enviados por dispositivos host para descubrir routers IPv6. O sea, los hosts ahí mandan estas solicitudes para que respondan los routers para esa configuración dinámica. Los routers envían mensajes de anuncio de router, o sea, responden con el RA para informar a los hosts, o sea, las máquinas, cómo obtener una GUA IPv6 y proporcionar información útil de red como el prefijo de red, la longitud del prefijo, dirección del gateway predeterminado, dirección de DNS y nombre de dominio. Este anuncio del router RA puede proporcionar 3 métodos para configurar el GUA IPv6. Estos son los métodos: el SLAAC con servidor DHCP versión 6, el Stateful DHCP v6. ¿Okay? Tenemos el método 1, el SLAAC. Permite a un dispositivo configurar esta dirección unicast global sin los servicios de DHCP versión 6. Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar su dirección a partir de los mensajes de RA, o sea, del router local. El prefijo lo proporciona el RA y el dispositivo utiliza el método EUI64 o de generación aleatoria para crear un ID de interfaz. Entonces aquí tenemos cómo se construye esa dirección en el gráfico. Tenemos el otro método 2, el SLAAC y DHCP sin estado. Este RA puede indicar a un dispositivo que use el SLAAC y DHCP v6 stateless. El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: el SLAAC para crear su propio IPv6 interfaz unicast global, la dirección local del enlace del router, la dirección IPv6 de origen RA para la dirección del gateway predeterminado, un servidor de DHCP versión 6 que obtendrá otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio. Entonces tenemos ahí cómo son los pasos para ese método 2. Manda el mensaje RS del host al router, responde el router con el RA del mensaje, y el paso 3, existe la solicitud para ese servidor que va a responder con direcciones dinámicas de host, el DHCP versión 6 server. El método 3, DHCP versión 6 con estado. Una respuesta del router, o sea, RA, puede indicar a un dispositivo que use DHCP versión 6 stateful solamente. DHCP versión 6 stateful es similar al DHCP para versión 4. Un dispositivo puede recibir automáticamente esa dirección, la longitud del prefijo y las direcciones de los servidores DNS desde un servidor de DHCP stateful. El mensaje del router RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: la dirección del link local del LLA del router, que es la dirección IPv6 de origen del RA, para la dirección del gateway predeterminado, o sea, responde con su dirección link local del router. Un servidor DHCP 6 stateful para obtener una interfaz unicast global, otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio. Tenemos ahí en el gráfico que ahí pues va a solicitar también parte de la información desde un servidor local de DHCP versión 6, y la parte donde el RA pues va a responder solamente con su dirección link local. Tenemos el proceso EUI64 contra el generado aleatoriamente. Cuando los mensajes del router RA es SLAAC o SLAAC con DHCP stateless,
el cliente debe generar su propia ID de interfaz. La ID de interfaz se puede crear utilizando el proceso EUI64 o un número de 64 bits generado aleatoriamente. Tenemos ahí entonces que la computadora generará a través de un algoritmo su propia espacio, su identificador de interfase. Tenemos en el proceso EUI64 que la IEEE definió el identificador único extendido EUI en el proceso EUI64, modificando que realiza lo siguiente: un valor de 6 bits FFE en hexadecimal se inserta en el centro de la dirección MAC Ethernet de 48 bits del cliente para completar, ¿verdad? El séptimo bit de la dirección MAC del cliente se invierte a binario de 0 a 1. Por ejemplo, si tenemos en la máquina una dirección MAC que sabemos que es de 48 bits FC 2.99, 2.47, 2.75, 2.CE, 2.E0, entonces la interfaz a través de la IEEE definido en el EUI64 modificado, tenemos que entonces se observan, cambiamos el séptimo bit que está dentro del segundo dígito en hexadecimal que tiene la C, lo vamos a cambiar el séptimo bit de 0 a 1, entonces cambia ahí, y al pasarlo a, en este caso decimal, cambia de la C a la E. ¿Ok? Posteriormente, la mitad de esa dirección MAC se sigue escribiendo, o sea, el 99.2.47, y entre la otra mitad, que son los 6 últimos dígitos de la dirección MAC, se va a insertar en hexadecimal FFE 16 bits, ¿sí? Para completar entonces todo ese campo, ¿sí? Si observamos ahí al insertarle esos 16 bits a los 48 bits, entonces nos dan los 64 bits que corresponde a la dirección del identificador de interfase o host. Tenemos el ID de interfaz generados aleatoriamente. Según el sistema operativo, va a depender de eso, un dispositivo puede utilizar un ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección MAC en el proceso EUI64. A partir de Windows Vista, Windows utiliza un ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una interfaz creada mediante el EUI64. Podemos utilizar el comando ipconfig para que nos muestre las direcciones que están configuradas o que configuró Windows, cualquiera de las dos opciones, y nos va a mostrar estas direcciones IPv6, tanto la dirección que está asignado en forma para enrutable en el IPv6 address. Tenemos también la dirección lin local, la dirección local, que empieza siempre con FS80, y tenemos el default gateway, que es, y si respondió el router, entonces asignó el FE80 2.2.1, ¿no? Nota: para garantizar la exclusividad de cualquier dirección unicast IPv6, el cliente puede usar un proceso denominado detección de direcciones duplicadas, DAD. Es similar a una solicitud ARP para su propia dirección. Si no se obtiene respuesta, la dirección es única. O sea, se manda una solicitud para ver si esa dirección no está siendo utilizada. 12.6. Direccionamiento dinámico para las LLAs en IPv6. Las LLAs dinámicas, todas las interfaces IPv6 deben de tener una LLA IPv6, al igual que las interfaces GUA IPv6. Las LAs se pueden configurar dinámicamente. La figura muestra el LLA se crea dinámicamente usando el prefijo FE80 2.2. Y la identificador de interfaz usando el proceso GUI64, un número de 64 bits generado aleatoriamente. Y tenemos entonces ahí el espacio, ¿sí?,
después del bit 64, donde se genera aleatoriamente a través de un random. Todas esas direcciones deben empezar, como muestra el gráfico, con FE80. Los sistemas operativos como Windows suelen utilizar el mismo método tanto para el GUA creado por la SLAAC como para la LLA asignado dinámicamente. Identificador de interfaz generada mediante EUI/64. Tenemos ahí con el protocolo ipconfig cómo nos muestra esas direcciones, ¿sí? Y si observan, pues tenemos ahí marcado en amarillo las cuestiones comunes que se asignan a esa dirección enrutable, ¿no? Tenemos identificador de interfaz 64 bits generada aleatoriamente. Entonces ahí aleatoriamente se genera una interfaz local y se asigna en la dirección IPv6 en la parte final, en los números que corresponden a partir del 65 bit, ¿sí? Y el default gateway. Tenemos los routers Cisco crean automáticamente un LLA IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz de manera predeterminada. Los routers con Cisco IOS utilizan EUI/64 para generar la ID de interfaz para todas las direcciones LLA en las interfaces IPv6. Aquí hay un ejemplo de un LLA configurado dinámicamente en la interfaz G gigabit 0 diagonal 0 diagonal 0 DR1. Entonces tenemos para mostrar que nos muestre la configuración de la interfaz, el comando es show interface gigabit ethernet 0 diagonal 0 diagonal 0. Si observan, ahí nos muestra, ¿sí?, la dirección del hardware, o sea, la dirección MAC, y esa dirección MAC se inserta dentro de la dirección lin local del gigabit con el comando show IPv6 interface brief, ¿sí? Ok, si observan, cambia el séptimo bit, o sea, el segundo número hexadecimal cambió ahí de 0 a 2. Acuérdense que eso está definido y lo vimos en la EUI/64 de la IEEE. Ok. Verificar la configuración de direcciones IPv6. Los routers Cisco crean automáticamente una LLA IPv6 cada vez que se asigna un GUA a la interfaz de manera predeterminada. Los routers con Cisco IOS utilizan EUI/64 para generar la ID de interfaz para todas las direcciones LLAs en las interfaces IPv6. Aquí hay un ejemplo de una lin local configurado dinámicamente en la interfaz gigabit 0 diagonal 0 diagonal 0 del router 1. Entonces tenemos los dos comandos, show interface gigabit ethernet 0 diagonal 0 diagonal 0 para ver la configuración de ese gigabit, y el show IPv6 interfaz brief para ver el resumen. Si observan, ahí tenemos la dirección MAC, en este caso es 7079.b392.3640, y entonces cambia, acuérdense, cambia ahora el segundo dígito cambia a 2, de 0 a 2 por ese estándar EUI/64, y se inserta entre la mitad de la interfaz de la dirección MAC el FF2.FE. ok. Ok, ahí tenemos la práctica del Packet Tracer que se hará en la próxima clase. Y bueno, ahí vamos a ver la configuración de direccionamiento IPv6 en el router, configurar direccionamiento IPv6 en los servidores, configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes, probar y verificar la conectividad de red. Son lo que se hará en esa práctica de configurar direccionamiento IPv6. 12.7 Dirección multicast de IPv6. Direcciones multicast IPv6 asignadas. Las direcciones multicast IPv6 tienen el prefijo
FF00. Bueno, tienen ahí, inician con esos dígitos y el prefijo es diagonal 8. Existen dos tipos de direcciones multicast IPv6: dirección de red multicast conocida y dirección multicast de nodo solicitado. Nota: las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones origen. O sea, sabemos a dónde se va a enviar. Direcciones multicast conocidas: se asignan direcciones conocidas y se reservan para los grupos de dispositivos predefinidos. Hay dos grupos comunes de direcciones IPv6 multicast asignadas: el grupo multicast FF02 2.2.2 para todos los nodos. Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red. FF02 2.2.2 grupo de multicast de todos los routers. Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos IPv6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6 con el comando de configuración global IPv6 unicast route. Direcciones multicast de IPv6 de nodo solicitado. Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección de multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de nodo solicitado se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. Esto permite que la tarjeta de interfaz de red NIC filtre la trama al examinar la dirección MAC del destino sin enviarla al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto en el paquete IPv6. Y tenemos ahí en el gráfico el ejemplo: una computadora va a enviar a varias computadoras. Eso lo conocemos como multidifusión o multicast, ¿verdad? Entonces tenemos ahí en la parte de Ethernet, dentro del encapsulamiento, tenemos el destino MAC, o sea el multicast, y tenemos el IPv6, el destino IPv6 solicitado del nodo multicast, ¿sí? Y sí sabemos los destinos, pero no sabemos el origen. En la práctica, en el laboratorio, vamos a hacer esta identificación de direcciones IPv6, identificar los diferentes tipos de direcciones IPv6, examinar una interfaz y una dirección de red de host IPv6, platicar la abreviatura de las direcciones IPv6. Lo haremos posteriormente en la siguiente clase. 12.8. División de subredes en una red IPv6. Ok, tenemos aquí que IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes, al igual que se utiliza en IPv4, subredes, ¿verdad? Se utiliza un campo de identificación de subred. En IPv4 lo llamamos host, campo de host. Aquí se llama interface ID. Y bueno, este campo de ID de subred independiente al IPv6 GUA para crear subredes. El campo ID de subred es el área entre el prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz. O sea que vamos a empezar a pedir bits para subred ahora al revés que en el IPv4. En el IPv4 lo empezamos a pedir en la parte de host recargado al lado izquierdo. Ahora lo vamos a pedir a partir del campo de red, que aquí se llama el identificador, prefijo de enrutamiento global. Desde ahí vamos a empezar a quitar bits. Entonces se va a ir reduciendo ese diagonal y se va abriendo ese campo de subred, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí en la gráfica 48 bits para el prefijo de enrutamiento global. Se tomaron ahí 16 bits para el identificador de subred y no se tocaron los 64 bits de interfaz o de host. Ahí tenemos un ejemplo. Dice: dado el prefijo de enrutamiento global 2001 db8 acad diagonal 48 con un identificador de subred de 16 bits, entonces permite que haya 65.536, de acuerdo al diagonal 64, subredes.
¿sí? ¿Por qué hay esa cantidad? Porque se están pidiendo 16 bits. O sea, 2 a la 16 nos da esa cantidad de subredes. El prefijo de enrutamiento global e igual para todas las subredes. O sea, tiene la misma prefijo, la misma longitud. Ok, solo se incrementa el exteto ID de la subred del sistema hexadecimal para cada subred. Y observen ahí cómo se utiliza entonces 16 bits, que es un exteto completo, ¿no? Y de ahí se empieza a identificar las subredes. Ok, en la topología del ejemplo requiere 5 subredes para cada red local, así como para enlace serie entre el R1 y R2. Se asignan las 5 subredes IPv6 con el campo de subred de esos 16 bits comprendidos entre 001 a 005. Cada subred tiene el prefijo de diagonal 64 y proporcionará más direcciones que las que jamás se necesitarán, ¿sí? Esa es la diferencia enorme con IPv4. Aquí tenemos una infinidad de direccionamiento, inagotable, es lo que se comenta en la literatura del diseño del IPv6, ¿no? Que existen más direcciones IPv6 que granos de arena en la tierra, ¿no? Ok. O estrellas conocidas. Bien, entonces tenemos ahí en el esquema como la PC1 con su switch forman esa subred 1, la PC2 con el otro switch forman la subred 2. Observen que nada más va cambiando el cuarto exteto de 1, luego pasa 2, luego pasa 4, luego pasa 5, ¿sí? El exteto 3 se utiliza para el enlace entre routers. Aquí ya no es como VLSM, que nada más van a quedar 2 direcciones para el enlace. Aquí quedan una infinidad de direcciones que jamás las vamos a utilizar, ¿no? Ok, tenemos el ejemplo, muestra que cada una de las interfaces del router R1 se ha configurado para estar en una subred IPv6 diferente. Y tenemos la configuración ahí. Entonces tenemos que entrar a cada interfase, empezando con los gigabits, de forma ordenada, 0, diagonal 0, diagonal 0, IPv6 address, luego la dirección IPv6, diagonal 64, no se les olvide el prefijo, no shutdown para levantarla, no se les olvide también. Luego avanzamos a la siguiente, gigabit 0, diagonal 1, y luego avanzamos a la conexión entre routers, interfaz serial 0, diagonal 1, diagonal 0. Igual IPv6 address, la dirección IPv6 y el comando no shutdown. Ok, aquí en el módulo de práctica pues del Packet Tracer vamos a hacer la próxima clase, determinar las subredes y esquema de direccionamiento IPv6, configurar el direccionamiento IPv6 en los routers y las PCs, verificar la conectividad IPv6. En la práctica de laboratorio vamos a establecer la topología y configuración de los parámetros básicos del router y del switch, configurar las direcciones IPv6 de forma manual, comprobar la conectividad completa. ¿Qué aprendimos en este módulo? Primero, IPv4 tiene un máximo teórico de 4.3 billones de direcciones. En el Instituto EITF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes IPv6. Las técnicas de migración se pueden dividir en 3 categorías: el dual stack, tunelización y traducción. Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits. Se escriben como una cadena de valores hexadecimales. También aprendimos que el formato preferido para escribir una dirección IPv6 es los 8 extetos separados por 2 puntos. Que cada exteto consta de 4 valores hexadecimales. O sea, un exteto equivale a 16 bits. Existen 3 tipos de direcciones IPv6: unicast de difusión única, o sea, de unidifusión; multicast a varios, multidifusión; y anycast, que podemos seleccionar a quienes enviar. Las direcciones IPv6 unicast identifican de forma exclusiva una interfaz de un dispositivo IPv6 habilitado.
Las direcciones IPv6 únicas globales GUA son globalmente únicas y enrutables en la Internet IPv6. Una dirección de local de interfaz en local IPv6 permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en este enlace subred. El comando para configurar una GUA IPv6 en una interfaz es el comando IPv6 address. Después viene la dirección IPv6 diagonal y la longitud del prefijo. Un dispositivo obtiene una GUA dinámicamente a través de mensajes ICMP versión 6. Los routers IPv6 envían mensajes RA del ICMP versión 6 periódicamente cada 200 segundos a todos los dispositivos IPv6 habilitados en la red. También aprendimos que los mensajes que emiten los routers, los RA, tienen tres métodos: SLAAC con un servidor DHCP versión 6 stateless y un DHCP v6 stateless sin LLAC. La identificación de interfaz se puede crear utilizando el proceso EUI64 definido en la IEEE, ¿no? un número de 64 bits generado aleatoriamente. El proceso EUI utiliza la dirección MAC Ethernet de 48 bits del cliente y se insertan otros 16 bits en medio de esa dirección MAC para crear un identificaz de interfaz de 64 bits. Dependiendo del sistema operativo, un dispositivo puede usar un ID de interfaz generada aleatoriamente. Todos los dispositivos IPv6 deben tener una LIN local, una LLA IPv6. Una LIN local LA se puede configurar manualmente o crear dinámicamente. Los routers Cisco crean automáticamente la LLA IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz. Existen dos tipos de direcciones multicast IPv6: direcciones multicast conocidas y direcciones multicast de nodos solicitados. Dos grupos de multicast asignados a IPv6 comunes son el FF02 2.2.1 grupo de multicast de todos los nodos y el FF02 2.2.2 grupo multicast de todos los routers. Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos. La ventaja de una dirección multicast de nodo solicitado es que se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utilizó un campo ID de subred independiente IPv6 GUA para crear subredes. Y con eso terminamos esta descripción de este capítulo 12 de este programa Interconexión a Redes. Bueno, y seguimos posteriormente con las clases en las prácticas. Muchas gracias.